¿Qué tal, pastor? Tenga muy buena noche. Gracias por acompañarnos y estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar todo lo que usted trae para decirnos. No, muchas gracias a ti, hermano, por la invitación. Es un gusto poder compartir y pues poder tratar este tema que es tan importante y tan útil en nuestros días. Exactamente. Y pastor, antes de comenzar y empezar a hacerle el interrogatorio que tenemos, ¿no? Las preguntas que tenemos, me gustaría que pueda usted presentarse de su nombre completo, de qué ciudad, país es, en qué iglesia está pastoreando, cuál es su trabajo dentro de la iglesia, quizás fuera de la iglesia, si está casado, tiene hijos, para que podamos conocerlo un poco, por favor. Sí, bueno, mi nombre Héctor Bustamante. Eh, sí, estoy casado, tengo una hermosa familia. Mi esposa se llama Karime. Ya tenemos cinco, no, casi 7 años casados. Tenemos tres pequeñas, todas nombradas en honor a alguna mujer importante en la Reforma Protestante. Eh, una de ellas, la mayor, es Idelet, en honor a Idelet de Pur, la esposa de Juan Calvino. La menor, la que sigue, la del medio, es Catalina, en honor a la esposa de Lutero, Catalina Bombora. Y la más pequeña, que tiene apenas 1 año y 2 meses, es Charlotte. Su nombre está relacionado con una princesa que apoya la Reforma Protestante. En Así. cuanto al ministerio, en cuanto al ministerio, bueno, yo trabajo en la iglesia aquí de Guadalajara, la iglesia que todavía se llama Del Centro. Se nombró así. El hermano Joseph trabajaba aquí porque vivían en el centro. Entonces se quedó ese nombre, pero ya hace mucho tiempo que no estamos en el centro y bueno, estamos viendo ese tema del nombre. Eh, Esa es mi labor principal después de ser esposo, es ser pastor de esta iglesia, un gran privilegio para mí, un gran placer. Además de esto, estoy apoyando en la plantación de otras iglesias aquí en México, diferentes iglesias en diferentes ciudades, a través de pastorear un poco. No hay todavía pastores en esas iglesias y bueno, estamos mientras intentando suplir apoyo de predicación, apoyo de pastoreo, con el propósito que algún día estén pastores y los pastores gobiernen esas iglesias. Una pluralidad de pastores en cada iglesia es nuestro ideal. Entonces, bueno, ese es lo que hago principalmente. Y aparte de esto, estoy trabajando en otros proyectos. Bueno, estoy llevando mi propio seminario que Dios mediante en 1 año y medio lo completo, el seminario de Sam Waldron, Covenant Baptist Theological Seminary. Y bueno, después de esto pensando en qué voy a continuar con mis estudios formales. Y estoy trabajando también junto con otros hermanos en el establecimiento de un seminario que lo estaremos informando más al público en los próximos años. En el 2023 exactamente lo estaremos anunciando más al público. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente, es lo que ocupa mi tiempo, mi vida. Entonces, pues sí. Qué buenísimo, ¿no? Me gustó la parte donde dice, no, mi primera labor esposo y de ahí ya pastor de la iglesia. A veces muchas personas no tienen invertido ese rol, ¿no? Primero quieren ser buenos pastores y descuidando la casa. Así que, pastor, vamos a entrar en tema y me gustaría que podamos primero hablar, bueno, el tema principal que vamos a tocar hoy es la importancia de una confesión de fe. Pero para saber la importancia de una confesión de fe, primero definamos, ¿no? ¿Qué es una confesión de fe y qué significaría ser un cristiano confesional, ¿no? Porque escuchamos que hay muchas iglesias que dicen, no, somos una iglesia de línea reformada, confesional. Entonces puede surgir esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una confesión de fe? ¿Qué es ser un Ujú. cristiano confesional? Sí, bueno, hay definiciones muy sencillas que podemos dar para entender qué es una confesión.
y hay definiciones un poco más complejas. Si gustas, podemos explicar brevemente la sencilla y después explicar un poquito más de esta. Y bueno, tú tienes que detenerme cuando estemos platicando porque suelo tomar rienda cuando hablo. Entonces, acá decimos que agarras rienda suelta. Eh, y entonces deténme y pregúntame y párame cuando lo Claro, desees. Bueno, una confesión de fe, como nosotros la entendemos y se ha entendido históricamente, en primer lugar, es un documento que pertenece a la categoría de escritos eclesiásticos. O sea, dentro de la historia de la iglesia, nosotros distinguimos varios tipos de escritos eclesiásticos, desde himnos, sermones, liturgias, sumarios de doctrina y demás. Bueno, dentro de esa categoría están las confesiones. Entonces, esto nos ayuda a ver que las confesiones no es algo salido de otra realidad. En realidad, la iglesia a través de los años ha tenido varias categorías de escritos y las confesiones son uno de ellos. Una confesión es para avanzar, después de decir que es un documento eclesiástico, podríamos ponerlo en las palabras más sencillas. Es una confesión de fe, es el intento de poner en palabras no inspiradas, por lo tanto, que pueden tener error y que pueden ser corregidas. Es el intento de poner en palabras no inspiradas lo que la palabra inspirada de Dios enseña sobre ciertas doctrinas. Entonces, eso es creo que lo más básico de una confesión y lo que debemos entender de ella. Cuando yo tengo una confesión, no estoy diciendo que este es un documento inspirado o que tiene la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Estoy diciendo que más bien aquí he intentado resumir en mis propias palabras lo que creo que la Biblia enseña. Entonces, creo que eso es una confesión y esto abarcaría cualquier tipo de confesiones, eh, de las más sencillas hasta las más elaboradas. Ahora, creo que, hermano, estamos de acuerdo que tú y yo aquí argumentamos no solo por una confesión, sino por una confesión de fe histórica. Que, bueno, sí, si quieren, podemos hablar de la importancia de que sea histórica más adelante, como ustedes gusten, pero una confesión histórica podría decir que es aquel estándar doctrinal en donde la iglesia pone o afirma de forma escrita las doctrinas que son esenciales para la salvación y también las doctrinas que son necesarias para el bienestar de la iglesia. Entonces aquí ya avanzamos. Ya no solo es un documento en donde he resumido lo que la Biblia enseña respecto a lo que sea. Estoy diciendo que tiene un contenido particular, doctrina esencial para la salvación y doctrina buena para la salud de la iglesia. Y aquí es donde una confesión difiere con un credo histórico, porque los credos a veces se confunden qué es un credo y qué es una confesión. Bueno, un credo regularmente suele pertenecer al tiempo de la era patrista, o sea, del año 700 después de Cristo hacia atrás. Ahí pertenecen los credos y suelen ser declaraciones resumidas y su contenido prácticamente se limita a aspectos esenciales para la salvación, aspectos esenciales de la ortodoxia, o sea, en los que si uno niega alguna parte esencial de la doctrina, pues sale y se convierte en un hereje, ya sea por conocimiento o por ignorancia, pero es lo que haría alguien un hereje. La confesión tiene de esa parte, tiene doctrina esencial, por ejemplo, que hay un solo Dios, que Dios es trino, que Cristo es el mediador,
que Cristo nació de la Virgen María, que es verdadero Dios y verdadero hombre y que vendrá por segunda vez. Entonces, hay doctrina esencial. No obstante, también tiene doctrina que es útil para el beneficio de la iglesia. O sea, declaramos no solo lo que es esencial, sino también otros, otros aspectos. Y creo que es aquí donde ya nos distinguimos entre una confesión de fe histórica y una confesión, o lo que yo llamo una declaración de fe en algunas páginas de internet, ¿no? Que todos podemos ver, ok, esto es lo que mi resumen, pero eso no es ser confesional. Ser confesional es ser más detallado en la manera de en la medida de lo posible sobre la doctrina. Entonces creo que esa sería mi breve definición. Exactamente, y creo que, o sea, todas las iglesias tienen esa declaración de fe que usted dice, aún algunas la tendrán de manera escrita, otras no, pero al momento que uno le empieza a preguntar sobre algunos asuntos de las escrituras, ya están dando su declaración de fe, digamos, ¿no? Y qué importante tenerlo bien detallado, escrito, y es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros como congregación acá o iglesia que nos apegamos a la confesión de 1689, nos ayuda para aquellos hermanos que quieren conocernos, saber un poco más de nosotros, poder mostrarles, nos apegamos a tal confesión, puedes conocerla, puedes leerla, si desea podemos sentarnos y charlar sobre algunos puntos, etcétera, y eso ayuda también a que los mismos hermanos de la iglesia sepan, ¿no? ¿Qué es lo que conoce, qué es lo que cree la iglesia? Y es muy importante lo que usted mencionó, pastor, del tema de que no lo igualamos a las escrituras. Incluso la confesión de fe en su primer punto dice que las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente y segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvador. Entonces eso también hay que dejarlo bien en claro. Y vamos a ver más adelante de qué se trata, o bueno, qué nos ayuda a la iglesia precisamente manejar una confesión de fe. Y pastor, tenemos algunos ejemplos bíblicos de declaración de fe en las escrituras hablando, que den respaldo para poder manejar un documento, como por ejemplo las confesiones o algunos credos, o la historia de la iglesia avala su uso, porque vamos a encontrar gente que obviamente va a estar contrario a todo esto, ¿no? ¿Hay algún ejemplo bíblico que encontramos de manera implícita, explícita en las escrituras? Esta es muy buena pregunta y creo que podría llevarnos el tiempo que nos resta, pero intentaré ser resumido. En primer lugar, desde los tiempos más tempranos de la formación de la iglesia, que yo pienso que, ok, podemos hablar de la iglesia neotestamentaria, pero también yo me remonto al tiempo de Israel. O sea, aunque Israel no es exactamente una iglesia como en el Nuevo Pacto, hay diferencias. Cristo dijo, yo vine a establecer mi iglesia y en un sentido hay un poco de diferencia. Bueno, nosotros tampoco hacemos una separación tan radical diciendo que no hay ninguna similitud. Ok, no pensamos que todo es igual, pero pensamos que hay similitud. Y desde los tiempos más tempranos, Israel tenía un credo confesional. ¿Y cuál era su credo? El Shema, el famoso Shema, que dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa era su declaración, esa era, y esto es creo que algo hermoso de los credos y confesiones cuando son entendidos bien. Estos son más que un documento frío, esto es un documento cálido, por así decirlo. Es un documento que tiene el propósito de resumir mi doctrina a fin de que yo pueda confesarla y profesarla, no solo para enseñarla, sino para vivir a la luz de ella. O sea, Israel debía recordar frecuentemente, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y esto debía moldear su vida. Entonces, yo creo que los credos y confesiones a veces pueden ser tomados de una forma fría y bueno, como vemos que la iglesia los ha tomado, no es así. Otro ejemplo de una confesión temprana la tenemos en el apóstol Pedro, cuando le dicen, ¿y quién creen que soy?
bueno, resume lo que cree que es. No empieza a leer Isaías 53 o a citar Génesis 1 y no, él dice, bueno, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esa es mi confesión, eso es lo que yo declaro. Y de hecho, por ejemplo, en 1 Corintios 12, en Filipenses, en Romanos, vemos que hubo un credo muy temprano en la iglesia y es Jesús es el Señor. Esa era una confesión y ya no solo con los judíos, fue una confesión incluso ya en el tiempo de los gentiles, en el tiempo cuando la iglesia se empieza a expandir y esta fue su confesión, Jesús es el Señor. Pienso también que hay otros ejemplos bíblicos de confesiones. Ahora, recuerden que es una confesión. Ahora, la Biblia no es una confesión. No estoy diciendo que la Biblia es una confesión. La Biblia es los recuentos inspirados de la obra de Dios en Jesucristo a través de los siglos, donde nos revela su santa voluntad. Entonces, es la descripción o la narración de los hechos históricos redentores y su interpretación de ellos. Eso es la Biblia. Pero podemos ver que hay algunos momentos donde se resume ciertas cosas. Por ejemplo, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y no cita nuevamente toda la carta de Romanos para explicar su evangelio. Lo que hace es resumir. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene su confesión, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y esta es su confesión. Es un resumen de los eventos históricos que han pasado. Ahora es un resumen inspirado, es una declaración, un credo inspirado, pero vemos que la iglesia empezó a ser movida a esto. Entonces, no hay un versículo que me dice sé confesional o haz tu confesión de fe, pero la iglesia es movida desde muy temprano a resumir su doctrina y presentarla en forma de una declaración de fe. ¿Cuál es la declaración más temprana? Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después dice, tú eres el Señor, Jesús es el Señor, o este es el Evangelio que hemos recibido. Ahora, si hay alguna base bíblica para esto, yo creo que 1 Timoteo capítulo 1 es una clara evidencia. Bueno, en primer lugar, la Gran Comisión. La Gran Comisión es enseñar a las naciones la doctrina. ¿Y cómo lo haces? Pues lo tienes que hacer con alguna herramienta. Bueno, una confesión de fe es una herramienta. Y dice de la iglesia que esta es dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una defensora de la fe. En el antiguo pacto a Israel le fueron dados los oráculos de Dios. En el nuevo pacto, la iglesia es la que posee los oráculos de Dios y esta no solo debe proclamarla, esta debe defenderla. Y para defenderla hay que conocerla. Y para conocerla hay que enseñarla. Y para enseñarla hay que sistematizarla. Entonces, creo que, recuerden, una confesión de fe, la forma más básica es el resumen o poner en mis propias palabras o usando las palabras de otros, lo que creo que la Biblia enseña respecto a diferentes puntos. Entonces, que si hay ejemplos, sí creo que los hay, que si estamos llamados a hacerlo, yo pienso que sí, pienso que es necesario que una iglesia posea una confesión de fe para el buen desarrollo de su ministerio. Y aquí soy breve y ya con esto termino en este punto. Preguntaba si
¿hay alguna, cuál ha sido el ejemplo histórico de las confesiones? Bueno, dejando la escritura, lo que tenemos inmediatamente en la iglesia es el intento de sistematizar la verdad, el intento de poner en mis propias palabras lo que la Biblia enseña. Y tenemos tan temprano lo que Ireneo llama la regla de fe, regula fide, que es un precredo de los apóstoles, donde se resume, es un parámetro de fe. Y esto fue necesario por la herejía, porque empezó a haber gnósticos, empezó a haber los herejes, y ellos tenían que resumir lo que era más básico creer en cuanto a la fe, para que la iglesia no se perdiera. Y después, unos siglos, en el siglo III, ya tenemos la iglesia siendo unida para trabajar en un credo, debido a que Arrio decía que no credo sino la Biblia. Arrio decía, yo creo en la Biblia, y cita Biblia, pero lo que dijeron y la iglesia temprana fue, ok, tú confiesas la fe, y dices confesarla, pero a ver, ¿crees que la Biblia enseña? Y el resumen, y dicen, este es el resumen de lo que creemos que la Biblia enseña sobre la Trinidad. Y fue cuando pudieron decir, pues no. Entonces, los testigos de Jehová creen creer en la Biblia, creen proclamar la Biblia, pero un credo, una confesión, lo hace explícito, lo pone de forma clara. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Y eso es lo que usted dice, es verdad, porque ahora yo me puedo topar con un mormón, me puedo topar con un testigo de Jehová, y los tres podemos decir, creo en Dios. Y él va a decir, sí, yo también creo en Dios, yo también creo en Dios, dice el testigo. Pero ¿cómo creen en este Dios? ¿Y qué creen de este Dios? Entonces ahí ya cuando empezamos ya a profundizar y a hacer preguntas, ¿qué nivel tienen las escrituras para ustedes? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo debe conducirse una iglesia? Etcétera. Ahí es donde ya empieza a haber una diferenciación y ya no lo podemos llamar hermanos, ¿no? Igual vemos en las cartas de Juan, como él hace como una confesión de fe en sus primeras cartas, defendiendo lo que de la divinidad y la naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo, ¿no? Para defenderse de los gnósticos de aquella época, ¿no? Entonces es realmente importante contar con una confesión de fe, y como usted nos dio los ejemplos, no solamente la Biblia nos da respaldo para poder hacerlo, sino también la historia de la iglesia, cómo ellos se han defendido teniendo una declaración de fe para defender las grandes verdades del Evangelio, verdades que no son negociables, verdades que nos enseñan prácticamente a cómo ser salvos, ¿no? Y heredar una vida eterna, declaraciones que hacen un resumen de lo que nosotros creemos y profesamos, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a una confesión de fe, no hay que tenerle miedo a tener una declaración de fe por escrito para que los hermanos puedan conocerlo. Y pastor, bien, yendo a otro punto, ¿por qué es necesario? Sí, que estamos viendo la importancia y todo, ¿no? Pero ¿por qué sería, en resumen, sí, necesario que una iglesia maneje una confesión de fe? ¿Cómo le ayuda? ¿Qué beneficio tiene para este hermano que está creciendo en el Señor, tener una confesión de fe, apegarse a una confesión de fe y conocerla? ¿Qué beneficio? ¿Por qué sería necesario en la iglesia? Pues está relacionado un poco con lo que hablábamos hace un momento. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, una confesión de fe le ayudará a cumplir mejor ese propósito para el cual fue llamada. Entonces, la columna y baluarte es una que guarda la verdad, es una que la protege. Entonces, en primer lugar, para defender la fe, es útil para defender la fe. No podemos defender la fe sin aplicar el principio credalista, por así llamarlo, o confesional.
¿qué quiero decir por el principio de credalista? Bueno, lo que he dicho es una confesión es poner en mis propias palabras lo que creo que la Biblia enseña en diferentes aspectos de la doctrina. Entonces, para defender la fe necesito hacer eso. Ahora, Claro. ¿por qué es útil una confesión de fe? Bueno, porque a lo largo de la historia, la iglesia ya, una confesión de fe histórica, no estamos hablando de una declaración de fe resumida, chiquita y nada más. Ahora, nosotros tenemos una declaración de fe en la página y después decimos, aunque para conocer mejor lo que somos, conoce la confesión de fe. Entonces, no estoy diciendo que está mal eso, estoy diciendo que no es suficiente. Entonces, ¿por qué es útil una confesión histórica? ¿Y por qué abogamos a favor de eso? Porque a lo largo de 2000 años, la historia ha luchado con herejía tras herejía, tras herejía, tras herejía, y nosotros podemos tomar de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia por todos estos 2000 años para tomar de su enseñanza, para tomar de su sabiduría e intentar defender así nuestra fe. Ellos se han lidiado, por ejemplo, nuestra confesión, que nosotros, y creo que tú también, hermano, se apegan a la Confesión de Londres de 1689, es una confesión que adopta la doctrina nicena, la doctrina de Nicea. Entonces, uno ve en el capítulo 2 y capítulo 3, el Dios de la doctrina nicena, el Dios absoluto que al mismo tiempo se ha acercado, pero que es trino, siempre existiendo en tres personas. Y ya con esos dos credos, ya te estás defendiendo en contra del panteísmo, ya te estás defendiendo en contra del ateísmo, ya te estás defendiendo en contra del deísmo, ya te estás defendiendo en contra del el teísmo abierto, lo que está de moda hoy en día. Ya te estás defendiendo del modalismo, del monarquismo, y del adopcionismo, solo en cuanto a la doctrina de la Trinidad, y yo creo que más. Si uno llega al capítulo 8 de la Confesión sobre Cristo y como el mediador, uno se está defendiendo de la doctrina nestoriana, de la doctrina monofisista, de la doctrina ebionista. Entonces, la confesión de fe es muy útil para defender nuestra fe, o sea, nos ayuda a conocer en forma resumida lo que debemos creer sobre los temas más importantes de la Biblia. Entonces, bueno, eso es lo básico, pienso yo. Otro aspecto muy importante es que es una muy buena herramienta para enseñar sistemáticamente a la iglesia y no solo a la iglesia, incluso a los hijos en el hogar. Debido a que resume muy bien, uno puede tomar o cada párrafo, como será algún día mi deseo, ahorita enseñar a la iglesia la confesión de fe, pero enseñando más bien como los temas de la confesión, como yendo a través de ella en una forma general. Solo fueron como 50 sesiones. Pero mi deseo algún día es ir párrafo por párrafo en la confesión, y es muy útil para enseñar a la iglesia, para instruirla. Esa es mi labor como pastor. Ahora, si no usas una confesión, porque no lo tienes que hacer, pero aún así estás enseñando otro tipo otra base doctrinal. Lo bueno de la confesión es que los hermanos tienen seguridad de que esto no es algo que se nos acaba de ocurrir, esto no es algo que acaba de nacer, más bien nos estamos uniendo a lo que Craig Carter llama la gran tradición. O sea, hay una historia de la iglesia y nos estamos uniendo a esta gran tradición. Entonces, aparte que aquel que desprecia las confesiones, yo intento indagar por qué. Porque si él cree que la obra del Espíritu está vigente por 2000 años, ¿por qué ignorar lo que el Espíritu Santo ha ayudado, ha bendecido a los 2000 años de historia de la iglesia? ¿Por qué no tomar de ellos? ¿Por qué no tomar de sus recursos? La verdad a veces es una cuestión de orgullo.
pensar que el pasado nada tiene que enseñarnos, cuando yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y tristemente, a pesar, mira esto, los padres de la iglesia temprana tuvieron varios huecos y errores doctrinales, no hay duda de eso, pero ellos no tenían sobre quién construir. Bueno, los medievales construyen sobre los padres, pero era muy poco lo que dejaron los padres en un sentido, así que los medievales también tienen huecos. Bueno, después llegan los reformadores y construyen sobre ellos y hacen mucho mejor. Los reformadores no rechazaron a los padres de la iglesia, fueron expertos en los patristas, ni siquiera rechazan a los medievales tampoco, no a todos, sí a algunos, pero no a todos, y construyen sobre eso. Y después viene la era post-reformada y construye sobre eso. Y aquí venimos nosotros, pero en lugar de construir sobre ellos, conocer su doctrina, nos separamos y no tenemos. Y te digo algo, es impresionante que hoy en día muchas iglesias cantan himnos que son más unicitarios que los padres de la iglesia no hubieran podido cantar. Bueno, sería otro tema si los padres de la iglesia cantaban himnos o no, pero ese es otro punto. Pero mi punto es, muchas veces por no conocer un credo histórico, caen en conceptos éticos que serían evitados muy sencillamente si una iglesia fuera instruida en una buena confesión. Ahora hay que elegir una buena confesión, porque el chiste no es tener una confesión. Los testigos pueden tener una confesión. El propósito es tener una buena confesión. También nos ayuda a salvaguardar la falsa doctrina, o sea, a salvaguardarlos de la falsa doctrina, de falsos obreros, a ejercer disciplina cuando alguien está intentando desviar a algún miembro de la doctrina, a decir, oye, esta es nuestra declaración de fe. Tú estás de acuerdo con esto, no lo enseñes. Ahora, aquí hago un paréntesis rápido, ya que no vamos a hablar de esto mucho, pero no, yo creo que hay dos formas de confesar la confesión. Una es personal. Yo, por ejemplo, uso la 1689 y personalmente me representa mucho como Héctor Bustamante. O sea, lo que ahí se tiene es mucho de lo que yo creo. Hay algunos puntos donde yo necesitaría aclarar qué es específicamente mi diferencia y demás, pero en general es una gran representación de lo que yo creo. Como iglesia, es otra forma de ser confesionalista. Y como iglesia decimos, este es nuestro estándar doctrinal en el sentido que es lo que nosotros pensamos que la Biblia enseña esto, y ahí lo ponemos. Y aquí hacemos una distinción. Cuando una persona quiere ser miembro, no requerimos que adopte los 33, son 33, ya no me acuerdo, los 33 capítulos de forma absoluta. Tampoco les pedimos que simplemente digan, sí, hay algunas cosas que más o menos son de acuerdo a mi pensamiento. No, lo que pedimos es que las doctrinas principales de la confesión se acepten y que las doctrinas, por ejemplo, hay alguien que puede decir, hermano, yo tengo dudas sobre los pactos, yo tengo dudas sobre esto. Es más, nosotros tenemos un hermano en la iglesia que no lo acepta completamente, ¿no? Algunos puntos, pero que yo ya no considero que son de la esencia para ser un miembro de la iglesia. Entonces, con esto tengo cuidado. Ahora, un oficial de la iglesia solo puede ser oficial si cree en la confesión, claro, porque ellos van a ser los que la van a defender. Pero bueno, mantenemos esta distinción. Además que esto ayuda, por último, a cuidar el flujo de miembros en la iglesia. Hay iglesias que tienen, entran 10, salen 10, entran 2, salen 2. O sea, así. Y creo que, aunque eso es inevitable muchas veces y pasa, creo que tener una buena confesión de fe y anunciarla de antemano ayuda a evitar eso. Porque, ¿sabes? Hoy en día andan muchos allá afuera, como escucharon a un predicador, escucharon, digamos, al hermano Paul o alguien, y ya dice, ya soy reformado.
Y entonces llegan a la iglesia y lo primero que digo es, ok, lee una confesión, lee nuestro credo, lee lo que creemos, para que no te vayas a sorprender en el camino. Son 5 puntos, ¿no? De calvinistas, son esto, son lo otro, que sepas de antemano, porque aunque no lo tienes que, lo que no es en cuanto a la esencia de la salvación, no lo tienes que aceptar al 100%, si debes saber que lo que se va a predicar aquí es esto, y pedimos respeto, y pedimos que no se estén propagando diferente a lo que se enseña. Puedes estar aquí, pero con ese cuidado. Entonces, por eso es bueno, ayuda a evitar tanto flujo en las membresías de la iglesia. Y es verdad, eso vemos, ¿no? Muchas iglesias que son iglesias de paso, ¿no? Que llegan unos, se van otros, llegan unos, se van otros, y así nunca la membresía crece. Y la iglesia misma no sabe qué es lo que cree, ¿no? Uno le pregunta a tal persona qué cree respecto a este punto y le dice una cosa, el otro le dice otra cosa, y no hay esa unidad también, ¿no? Dentro de la misma iglesia. ¿Usted estaría de acuerdo, pastor, que quizás las confesiones de fe vendrían a ser como un cerco, como una valla que nos protege de las herejías quizás, o de las ideas tanto dentro que pueden surgir de la iglesia como fuera de la iglesia que quieran ingresar, como un cerco? Absolutamente, absolutamente, es una defensa, es una protección para la iglesia en muchos sentidos. Guarda la unidad en muchos sentidos. Ok, Claro. una confesión de fe, algunos la ven como divisoria. Yo la veo más bien como una que busca la verdadera unidad, porque mi unidad con los hermanos está en la verdad. ¿No dice eso el apóstol Juan? Dice, cuánto me regocijé cuando vi a tus hijos andar y caminar en la verdad. Entonces, la confesión de fe nos da unidad como iglesia, porque todos podemos decir, confesamos una misma cosa, tenemos un mismo Cristo, un mismo Espíritu, un mismo Padre. Además, guarda la unidad no solo porque nos da unidad en pensamiento, sino porque protege a la iglesia de que el día de mañana no se suba al púlpito un pastor que predica cualquier cosa. No, la iglesia tiene la seguridad que cualquiera que se vaya a subir a predicar está bajo el marco de esta confesión. Esa es su seguridad de decir, oye, voy a llevar a mi hijo y sé que aún si invitan a un pastor, está bajo este orden y no me lo van a confundir. Y además que nos da una forma de guardar la iglesia en cuanto a un pastor. Si un pastor se desvía doctrinalmente y no tienes una confesión de fe, pues ¿cómo le dices? ¿Estás mal? No, si tienes una confesión puedes decir, hermano, estás dejando de abrazar lo que la iglesia cree, por lo tanto, tienes que ser bajado del púlpito y examinado si lo que crees es herejía o simplemente ya no es conforme a la confesión y bueno, ya sea sentarte o ser llamado a exhortación si estás cayendo en herejía. Entonces, es una protección absolutamente. Y fíjate esto, y aquí termino en este punto de la unidad que es tan hermoso, algo que me carga mucho en las iglesias, la cuestión de la unidad. Y otra cosa es esto, también capacita a los padres para guardar a sus familias de la falsa doctrina, porque un padre no va a poder leer quizá 3, 4, no va a poder leer sus 4 tomos de Herman Bavinck o lo que sea, ¿no? No podrá leer completos, lo entendemos, no esperamos eso, pero tener una confesión puede decir, hermano, ¿qué enseña la Biblia? Bueno, está la confesión, revísala con la escritura y eso enseña a tus hijos y así no van a estar desvariando. Oye, escuché a este pastor y a este pastor, ¿y qué opinas de las 7 lunas de rojas, de Apocalipsis? Ya hay más entendimiento de la doctrina y eso protege las familias del error. Imagínense, ¿no? Que por un lado pongamos la confesión de fe y por el otro lado la historia de la iglesia. ¿Cuánto bien le haríamos a las iglesias? ¿Cuánto bien haría la misma iglesia a los miembros, ¿no? De ver, porque muchas iglesias, como usted decía, crean nuevos cimientos de ellos y
no se apoyan en lo que ya otros hombres mucho más piadosos que uno, con mucho más conocimiento que uno, ya han predicado, ya han enseñado y ya han confesado. Guillermo Green, un pastor de Editorial Clear, decía él, cuando él elabora su sermón, de ahí lee comentarios o lee escritos antiguos, y si nadie pensó lo que él pensó en lo que él llegó a la conclusión, agarra y rompe las hojas y las desecha, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice, o sea, no puedo yo llegar a sacar otras conclusiones, y protege realmente a la iglesia. Y usted está de acuerdo que, decía usted con el tema de la membresía, ¿no? De que aquel hermano que no se apega 100% a la confesión, pero sí en los puntos cardinales que no son negociables, está de acuerdo, llega a ser miembro de la congregación. ¿Usted cree que hay iglesias que yo conozco iglesias en realidad que si usted no se apega 100% a su declaración de fe o a su confesión, no lo consideran como miembro de la iglesia, y también no le permiten tampoco la comunión, por ejemplo, de la Santa Cena? ¿Usted cree que quizás está cayendo ahí ya esas iglesias en un sectarismo? No sé si diría que sectarismo, pero sí en una práctica un poco muy restringida. Eh, la membresía, llegan las personas y me preguntan, ¿puedo ser miembro? Y yo le digo, pues si eres creyente y tienes una vida de acuerdo a la palabra y quieres ser pastoreada por esta doctrina, por esta iglesia, puedes. Claro, si llega el primer día, no quiere decir que el primer día se hace miembro. Yo les digo, conoce unos 4 o 5 meses, sabe bien quiénes somos, y también nosotros te queremos conocer para ver, porque una cosa es lo que tú profesas con la boca y otra es lo que vives, y te queremos conocer. Entonces toma este tiempo. Hay personas, y decimos, lee la confesión, conoce lo que creemos, y si hay un desacuerdo nos dices. Y creo que tenemos que escuchar, porque ni siquiera yo abrazo la confesión. Hay un punto, por ejemplo, en cuanto al anticristo, dice que era el Papa, y pues ya se vio que no es el Papa de ese tiempo, aunque yo creo que lo que querían decir los reformados es que el oficio del Papa es del anticristo, y estoy de acuerdo, el oficio del Papa es un oficio del anticristo, aunque no digo que él es el anticristo como tal. Entonces ahí podríamos tener un poco. Yo no creo que una confesión, un confesionalismo absoluto es requerido. Eh, Estoy aquí muy de acuerdo con el pastor Sam Waldron de que debemos manejar lo que es esencial para la salvación, y si la persona, por ejemplo, no está al 100% de acuerdo en algún elemento, le damos la entrada aclarando algo. Lo que vas a escuchar del púlpito es esto. Dos, no, o sea, por favor, si tienes esta diferencia, no seas divisivo intentando promoverla, tu diferencia. O sea, mantén respeto, porque si nosotros estamos dando esta entrada, tú mantén ese respeto, no que no lo puedas comentar y podamos dialogar. Y a veces esto es bueno hacer porque así los dejas aún escuchar mejor qué es lo que queremos decir. Porque a veces no es que no lo crean, es que no saben qué es. Y, y bueno, yo recomiendo más bien que sean instruidos. Por ejemplo, un niño no espero que entienda la confesión a los 7, 6 años de la forma completa como un adulto, y puede ser miembro, aunque la confiesa en muchos aspectos general, pero él va a ser instruido y con el paso del tiempo lo va a entender. Entonces, no estoy de acuerdo en que solo alguien que la confiesa de forma absoluta puede ser miembro de la iglesia. Creo que esto puede estorbar que verdaderos cristianos sean miembros de una iglesia. Acá tenemos hermanos que no están, que tienen alguna diferencia en cuanto a nosotros. Por ejemplo, a veces llegamos a tener la posibilidad de que había un hermano que estaba un poco más de acuerdo con la forma de interpretar de John MacArthur, y no con más un poco del lado dispensacionalista o pacto progresivo, la teología pactual progresiva.
que es una corrección del dispensacionalismo, pero todavía no es la teología pactual. Y tenía esos puntos, y nosotros no pasó por otras cosas, pero no hubiésemos tenido problema en que fuese miembro de la iglesia por ello, siempre y cuando mantuviera el respeto. Ahora, aclaramos siempre esto, aparte de eso, de que va a escuchar eso desde el púlpito y no tiene que ser divisivo, aclaramos que nunca podría ejercer un oficio en la iglesia mientras mantenga esa diferencia, porque el compromiso con la iglesia es que solo los que creen eso pueden ser oficiales de esta iglesia, no que no puedan ser pastores en otro lugar, pero de esa iglesia, la comunidad tiene un acuerdo de decir, esta es nuestra confesión. Claro. Y eso es importante que los miembros tengan en claro qué es lo que la iglesia cree realmente y no negarle, ¿no? El tema de la comunión, porque hay doctrinas que obviamente, no sé si decirlo, son negociables, pero puede haber libertad y puede haber ese tipo de, no, de permisividad, pero las doctrinas cardinales de las escrituras no lo podemos negociar, ¿no? Y tiene que sí o sí ser creíble. Aparte, que nos ayuda también, yo lo veo muy necesario en el tema de la membresía, ¿no? Como ya hemos venido diciendo durante toda esta charla, los hermanos que llegan conocen qué es lo que creemos y porque ahora se populariza, no sé si quizás eso sucede en Guadalajara, pero por lo menos acá llega algún hermano, alguna persona nueva a la iglesia, tiene algún talento que el Señor le ha dado o ha desarrollado y ya quieren ponerlo en algún ministerio, en algún lugar para, en algún sentido, atraparlo, ¿no? Pero sin primero no ser discipulado, probado. No es que neguemos su confesión que tenga del corazón, quizás es un cristiano genuino, pero el cristianismo necesita dar frutos, ¿no? Una profesión de fe evidente entre las demás personas, que nosotros obviamente no conocemos su corazón y es por eso que se le da un tiempo prudente. Nosotros tenemos igual entre 5 o 6 meses un tiempo prudente para poder ver su profesión, de ahí recién darle las clases de membresía, que conozca la iglesia, conozca qué es lo que creemos a profundidad, porque y mucho pasa que en ese tiempo que se le da esos meses a aquellas personas, conocen lo que predicamos, conocen lo que creemos y algunos se terminan yendo, ¿no? Porque no es lo que buscaban, digamos, no es la iglesia que ellos querían, digamos, para congregarse, ¿no? Ahora, pastor. Y está bien, ¿sí? Digo, y está bien hasta para que se vayan. O sea, no está bien de que no los queríamos tener con nosotros, pero digo, está bien para ellos mismos que puedan discernir quiénes somos y digan, oye, no, mejor no. ¿Para qué hacemos un vínculo y después lo rompemos? Eso es bueno. Dos, es bueno para la iglesia, porque así estamos tomando seriedad en cuanto a... Y sí, acá tampoco, nunca tenemos, o sea, no hay prisa de llenar la membresía. No hay prisa de hacerlo, hay que tomarnos el tiempo por bien de las personas, aún el bien de las personas y el de la iglesia. Pero bueno, ese sería otro tema de la membresía. De la membresía. Muy bien, antes de continuar ya de ir a las últimas preguntas, recordarle que estamos en este mes regalando este libro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida de Ray Comfort. Lo único que tienes que hacer para poder participar, que lo vamos a regalar el primer miércoles de marzo, es dejar un comentario en la transmisión de dónde nos escuchas, un saludo y también, o si no, también enviar un mensaje al 621-00-002, 621-00-002, que es el número de la radio. Así que nada más tienes que hacer, no tienes que responder ninguna pregunta teológica ni nada, simplemente un saludo, un comentario y entras ya a participar. Este libro llega gracias a Librería Cristiana El Peregrino, que tiene libros de línea reformada y puedes escribir al 778-00960, 778-00960. Y pastor, hemos estado hablando sobre las confesiones y también hay otra palabra que muchas veces algunas dentro del círculo cristiano le tienen como temor o que es catecismo, porque al escuchar catecismo ellos dicen, no, eso pertenece a los católicos. A mí no me gusta decirle católico, no me gusta decirle los romanistas o los papistas, ¿no? Porque eso en realidad son, ¿no? Porque católico creo que toda la iglesia universal, como se define su palabra. Entonces, qué importante, hablando un poco sobre el catecismo, qué importancia tengo yo como padre de familia o qué importancia hay como padre de familia llevar un catecismo en mi casa, por ejemplo. ¿Y qué sería una breve definición? ¿Qué sería un catecismo? Bueno, un catecismo está muy vinculado con una confesión de fe. Bueno, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster
está acompañada de un catecismo. Entonces, yo diría que un catecismo pertenece también a los credos históricos y es la transmisión de la verdad a través de un sistema o un método de pregunta y respuesta. Catequesis quiere decir un método de pregunta y respuesta, alguien que es enseñado de esta forma. Entonces, es una de las formas más útiles, más para enseñar a la iglesia. De hecho, estoy próximo a comenzar con la iglesia una catequesis, no solo para los niños, sino para toda la iglesia. Y es la catequesis del catecismo de Heidelberg, guiado también con el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, que es prácticamente lo que hizo Hércules Collins fue bautizar el catecismo de Heidelberg, bautizar, o sea, hacerlo bautista en los puntos, pero es prácticamente lo mismo. Entonces voy a llevar el catecismo de Heidelberg y es muy bueno porque preguntas al niño, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces es bueno para la iglesia y es bueno para las familias porque puedes enseñar doctrina y ayudarles a memorizarla. Estamos trabajando en la memorización con nuestras hijas y han podido ya memorizar las 4 o 5 primeras respuestas del catecismo de Heidelberg y es impresionante porque ahora están guardando la verdad en su corazón y siendo dirigidas con esta verdad. Entonces sí, nada tiene que ver con los católicos. Esto es nuestra herencia, enseñar por medio de pregunta y respuesta es nuestra herencia. Y qué importante, ¿no? Porque a veces, como pasa en muchas iglesias, también menospreciamos la capacidad que tienen los niños para poder aprender y memorizar algunas cosas. Si aquella persona, por ejemplo, no tiene la posibilidad de hacer homeschool en casa, ¿no? De guiarlo a su hijo, está corriendo riesgo de que obviamente el Estado eduque a su hijo bajo una educación que es antibíblica, lo que vemos. Entonces, si nosotros como padres no tomamos ese rol en casa de instruir y educar a nuestro hijo a través de las escrituras o de un catecismo que nos ayuda, porque ahí no tenemos que agarrar las escrituras y sacar nosotros nuestras preguntas. Ya vienen, ¿no? Las preguntas, ya viene la respuesta, ya vienen los respaldos bíblicos, como usted me leía la primera pregunta y su respaldo, 1 Corintios 10, 31 y Salmos 73, 25, 26, que habla, ¿no? El fin principal del hombre, y los niños logran memorizar eso. Nosotros, por ejemplo, en la congregación no somos partícipes de separar a los niños de la predicación del sermón. Ellos tienen que estar en el culto general y tienen que escuchar la predicación de la palabra, y es sorprendente a veces como el próximo domingo a veces le preguntamos a un adulto qué se predicó el anterior domingo y no saben, pero le preguntamos al niño y se acuerda el niño y sabe qué se predicó, qué se habló, ¿no? Entonces a veces menospreciamos, creo, la capacidad que tiene el niño para poder aprender y memorizar las cosas, y es una gran arma que le estamos dando en este mundo postmoderno que está siendo idealizado, está siendo llenado de ideas marxistas, ideas de ideología de género. Recuerdo una entrevista, y no me acuerdo qué pastor fue, que uno de estos pro de ideología de género le decía, quizás tu generación no la tenemos, pero la generación que viene atrás tuya nos pertenece. O sea, en el sentido de decir, nosotros lo vamos a educar, le vamos a instruir, y si nosotros no guiamos a nuestros hijos a través de las escrituras, con ayuda de un catecismo, una confesión de fe, se lo estamos entregando en bandeja de plata a ellos para que lo eduquen y los guíen. Por eso es que vemos que cuando los hijos salen de la dependencia de los padres, nunca más vuelven a la iglesia, nunca más se congregan, terminan haciendo su vida como ellos ven conveniente. Y pastor, mire, ya nos estamos acercando al final, ha pasado rápido la hora, pero para la última pregunta y la última consulta, ¿qué le podemos responder a aquellas personas, por ejemplo, que dicen que una confesión, un catecismo es como tener otro libro paralelo a las escrituras? ¿Qué le podríamos decir a aquellas personas? Yo me encuentro a veces gente que me dice, no, yo no leo ningún libro aparte, nada, yo solo la Biblia. Pero al final la gran mayoría de esas personas que dicen que yo no leo ningún libro, solo la Biblia, ni la Biblia la leen, la verdad, ¿no? Simplemente están por dársela de piadoso, ¿no? Charles Spurgeon decía, ¿no? Lee buenos libros, pero vive en la Biblia, ¿no? O sea, no está mal.
qué le podemos decir a esas personas entonces que dicen, bueno, ustedes son como los testigos de Jehová que tienen su atalaya, ustedes son como los mormones que tienen su perla de gran precio o el libro de los mormones? ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Cuánto tiempo tenemos para calcular la No, respuesta? tenemos unos 5 minutos más para Ok, que pueda ok. despedirme. Bueno, diría que hay inconsistencia, porque si dice no credo sino la Biblia, yo le diría, ¿de dónde aprendiste que no debes tener credos sino la Biblia? Porque no hay un versículo. No, creo que la Biblia me dice que no debo tener credo sino la Biblia. Entonces, ese es tu credo. Entonces, en primer lugar, es inconsistente. No credo sino la Biblia es un credo, es un resumen de lo que yo creo que la Biblia enseña respecto a los credos. Ahora, es más inconsistente porque si esta persona cuando le predica el Evangelio a alguien no lee de Génesis a Apocalipsis, sino que dice, lo resume y lo explica con sus propias palabras, está aplicando el principio de credos y confesiones. Es Claro. transmitir en tus propias palabras. Además, si va a la iglesia y escucha un sermón, está aplicando el principio de credos, porque el pastor está dando en sus propias palabras lo que él cree que la Biblia enseña. Ahora, si la persona cree en la Trinidad, yo le diría, ¿en dónde lo enseña? ¿Qué versículo dice, cree en la Santa Trinidad? Eso es una conclusión de un credo, o sea, es la sistematización de la verdad que tenemos en las Escrituras, expresada en lenguaje que no está en las Escrituras, como Trinidad. Entonces, en primer lugar, es inconsistente. En segundo lugar, claro que la confesión es una norma que es normada. La confesión está aquí, la escritura está arriba y la escritura la gobierna. O sea, solo estamos diciendo, aquí está el resumen lo que creemos. No hay ningún problema con eso. Él lo hace, entonces es inconsistente que digan de esa forma. Entonces la Biblia es la regla que regula y la confesión es la regla que es regulada, o sea, que tiene una regulación. ¿Y cuál es el estándar máximo que la misma confesión dice? Es las escrituras. Las escrituras son nuestra confesión máxima. Entonces, creo que hay mucha inconsistencia y confusión en eso. Y bueno, espero que esto haga despertar a las personas que en realidad ya aplican el principio. ¿Por qué no aplicarlo usando una confesión de fe Así que es. es bastante útil? Así es, pastor. Bueno, bueno, hemos llegado a lo que es el final y antes de despedirnos, si tenemos alguna recomendación de lectura, en la librería cristiana El Peregrino tenemos estos dos libros, un manifiesto bautista reformado que habla sobre el pacto, pero también habla sobre cómo un bautista reformado cree. Y también tenemos este otro libro sobre herramientas para una confesión de fe, que son libros pequeños, son libros de Ujú. bolsillo, a 40 bolivianos cada uno, así que el que quiera tenerlo y conocer un poco más puede escribir a la librería cristiana El Peregrino 778-00960 y también tenemos este libro que ya lo tengo viejo de tanto leerlo, de Samuel Waldron, una confesión bautista de fe de 1689, que es una explicación o una exposición de un poquito más de 500 hojas. Así que este no lo tenemos, pero si usted puede conseguirlo, si usted no está viendo, vale la pena poder adquirirlo, porque el pastor Samuel Waldron hace una exposición de cada punto de la confesión. Así, y usted estaba mencionando también el catecismo, ¿no? Del pastor Hoffman, catecismo de Heidelberg. También, Ujú. si usted está en Bolivia, lo puede adquirir con nosotros, con la librería. Es un libro bien grueso y está a un precio súper económico acá en Bolivia, ¿no? Esas serían las recomendaciones que podría darle. No sé si usted, pastor, tiene alguna recomendación también o está de acuerdo con todos estos libros. Sí, no, estoy de acuerdo. En español creo que es lo que tenemos. Creo que está gratis en internet la confesión de Charles Hodge. No, no es cierto, no es Charles Hodge, es el comentario de la confesión de Westminster de Archibald Alexander Hodge, el hijo de Charles Hodge. Ah, ya, ya. Y está gratis en internet, creo, y está en español. Entonces, eso es otro buen recurso. Y hay uno en español
Eh, un comentario a la confesión de Westminster. Yo recomiendo mucho eso porque nuestra confesión es muy De semejante. Williamson, si no me equivoco, ¿no? Ajá, William algo. Sí, Por ahí debe sí, lo estar. tengo, lo tengo esa exposición, pero hay bastante material gratuito en PDF. También si usted desea recibir el material gratuito en PDF para que lo pueda ver de su computadora o su celular, escríbanos, no hay ningún problema, le pasamos para que usted pueda, le podamos pasar también a aquello. Así que, ¿eso sería, Pastor, algún material o tendría algún otro? Eso sería en español, ¿no? Hay muy poco, ¿no? En español, o sea que podamos Sí, disfrutar. muy Para poco. aquellos que no hablan en lenguas, en lengua inglesa, hay un poco material. Pastor, realmente ha sido una bendición y ha sido un agrado poder escucharlo, poder llegar a las personas con este tema tan importante. Esperamos en el Señor que no sea la última vez que podamos conversar y realmente bendecido con su participación y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, ¿no? Gracias a ti por la invitación y fue un gran tiempo. Me deleito hablar de estos temas siempre. Peregrino soy, extranjero.